Monterrey 6, el trasvase del río Pánuco, fracking en Nuevo León, son dos temas sumamente controvertidos. ¿Hasta dónde podemos los ciudadanos, los habitantes de este estado, los usuarios, decidir? ¿Es una decisión abierta, es cerrada? El día de hoy en Levadura vamos a platicar con 3 personas que han presentado una oposición pública a estos proyectos y vamos a hablar precisamente también de la dificultad, incluso de discutirlo. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Jimena Peredo. Les doy las gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un programa sobre fracking en Nuevo León y Monterrey 6, 2 proyectos que han generado una enorme resistencia. El Monterrey 6 en 2014 probablemente ha sido de los proyectos más cuestionados desde un frente muy amplio, donde por primera vez, creo que de manera inédita, se reunieron empresarios, cámaras, activistas, ecologistas, ciudadanos, en una gran manifestación en la Macroplaza. Y el fracking finalmente también, aunque ahorita lo vamos a discutir de manera más amplia, las proyecciones que están en nuestro estado, es un método de extracción de gas sumamente controvertido, que tiene riesgos ambientales fuertes y que nos compromete justamente a discutirlo. El día de hoy en Levadura tenemos un panel de personas que están involucradas en estos 2 temas, han presentado públicamente una postura de oposición y vamos a platicar con ellos para que nos orienten y nos presenten sus argumentos. Presento primero a Antonio Hernández, biólogo, un analista ambiental, una persona clave en los últimos años en el estado, en todas las controversias ambientales. Toño ha sido una persona que ha presentado argumentos de manera clara y ha acompañado procesos también sociales de defensa medioambiental. Muchas gracias por estar aquí, Toño. Gracias, Jimena. Gracias. Liliana Flores Benavides, una activista social con una enorme trayectoria política, también con una experiencia dentro ya de las instituciones como legisladora independiente. Muchas gracias, Liliana, por estar aquí. ¿Qué tal? Y el senador Raúl Gracia, del Partido Acción Nacional, también con una trayectoria muy amplia dentro de las instituciones políticas y quien también ha hecho pública una presentación de argumentos en contra de estos 2 proyectos. Gracias, Jimena, por la invitación. Muy contento por platicar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir que en un minuto, vamos a empezar con Monterrey 6. Después nos vamos a fracking en Nuevo León. Pero vamos a ver si en un minuto pueden ayudarnos a sintetizar por qué se oponen al trasvase del río Pánuco aquí a Nuevo León. Biólogo. Bueno, la oposición viene como desde 2 puntos de vista. La parte ambiental, o sea, sí, de por sí ya tenemos como una cuestión de degradación vigente que viene de décadas, de cómo ha crecido la ciudad, y luego ya diré una diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces tenemos como este escenario que está ahorita y está en proceso como de agravarse en muchos temas. Y uno es como la parte estrictamente ambiental, o sea, no es, bajo ninguna circunstancia es deseable como traer agua de una cuenca que está totalmente lejana de nuestra ciudad, porque no, por ejemplo, ahorita ya está vigente un trasvase. Nosotros tomamos agua de la sierra que está entre Linares, Galeana, toda esa agua que baja de Iturbide. Sí, ya tenemos un trasvase y no sabemos qué efectos tiene, ¿no? Entonces, pero digamos, como de manera general no es una situación recomendada. Y a eso le añades como lo que permite, es decir, cuando digo como la manera en que ha crecido la ciudad, el traer esas cantidades de agua que estaban planeando, pues permite como consolidar esa manera de que crece la ciudad, ¿no? Con todo este contexto negativo que tiene, ¿no? Entonces, como primer acercamiento. Ok. Liliana. Bueno, la oposición a Monterrey 6, yo la veo en varias aristas. Una, como decía Toño, el impacto ambiental de este proyecto, que va a afectar a comunidades, principalmente comunidades pobres de la Huasteca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, de tal manera que es una afectación a gente que en sí misma ya está desprotegida. Entonces va a afectar a todo un conjunto de comunidades. Y aparte, el impacto ambiental de los ecosistemas por donde pase.
Entonces estaríamos hablando del impacto ambiental, la vulneración económica y la afectación a los derechos humanos al querer imponer un proyecto antidemocráticamente, que es otro aspecto. O sea, tienen el poder, lo van a imponer. Esa es la lógica que ellos están siguiendo. Por el otro lado, el asunto de la opacidad y casualmente el beneficio de este tipo de proyectos tan costosos, de empresas profundamente cuestionadas, como la empresa IGA, la empresa favorita de Peña Nieto, y donde casualmente en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, cuando la auditoría hace requerimientos a Conagua en torno a algunos aspectos específicos, Conagua dice que ellos no autorizaron el proyecto, sino que es un proyecto que se deriva directamente del Ejecutivo Federal con el Ejecutivo Estatal. O sea, es un negocio entre Peña Nieto y por el otro lado Rodrigo Medina, que ahora el actual gobernador de Nuevo León ha retomado. Entonces, violación a derechos humanos, resumiendo, afectaciones en los ecosistemas, por el otro lado, violación, imposición antidemocrática de proyectos que nos competen, porque el agua es un derecho humano, y por otro lado, lo que tiene que ver con corrupción e impunidad. De acuerdo. Bueno, además de coincidir con lo que aquí se ha planteado, a mí lo que me brincó fue el consumo humano en Monterrey, aunque no está sobrado, sí es suficiente. Entonces esta obra en sí es innecesaria. Si estuviéramos en un momento de bonanza económica, sería lógico, pero obviamente no estábamos en una circunstancia. Entonces, ante esta no ser necesaria esta obra, o no ser inminentemente necesaria, y la cantidad de recursos que se le disponen, pues obviamente genera focos rojos respecto al mismo, que obviamente se pueden entender en el tema de corrupción. Y además está lleno de engaños, porque se decía que esta obra se hacía para garantizar el consumo humano de agua, y que nos va a llevar a otro tema en un futuro, no quiero andar mucho en este momento, que es el tema del fracking. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están diciendo, con esto garantizamos el consumo humano y lo que ya teníamos lo usamos para lo otro. Y tercero, el tema del trasvase. Los trasvases tienen sus riesgos, pero el caso del Pánuco es el absurdo total. ¿Por qué? Porque nuestras fuentes de agua, si yo soy un experto en la materia, pero lo que entiendo, son muy nobles, son fácilmente descontaminantes, porque realmente lo que tienen pues, son las bacterias normales, comunes, y con cloro son fácilmente potabilizables. Si vemos el tema del Pánuco, el Pánuco es un agua muy metalizada, con metales duros, que al momento que se combinan, pues ya el agua se convierte en una sola y pone inclusive en riesgo pues, la integridad de los regiomontanos si tuviéramos que consumir ese tipo de agua sin la tecnología y sin las garantías de potabilización que ese tipo de mantos acuíferos requiere. Entonces, en consecuencia, es focos rojos por todos lados. Corrupción, daño ambiental, daño a la salud posiblemente de los regiomontanos, y cuarto, beneficio a unos cuantos que serían los beneficiarios económicos de los proyectos económicos que derivarían de este exceso de agua en tema industrial. Toño, ¿nos puedes explicar qué es un trasvase y por qué es necesario oponerse, o si puede existir un trasvase, de qué forma podrían sí ser ecológicamente viables? Ubiquemos primero un concepto, la cuenca hidrográfica, ¿sí? Nosotros estamos en la cuenca hidrográfica del río Bravo-San Juan. Es decir, hay un territorio perfectamente delimitado que corresponde a esta cuenca. Y todos los ríos, todas las cañadas, todos los cauces confluyen a un eje central o un río principal, que en este caso es bueno, en nuestra región es el río San Juan, pero el río San Juan va al río Bravo, ¿no? Entonces, esa es la región, ¿sí? Cuando se hace la gestión del agua, digamos que un manejo sostenible corresponde a un manejo de cuencas. E incluso ampliémoslo más allá del tema del agua, ampliémoslo al tema de recursos naturales. Un elemento de manejo, digamos, de conservación de ecosistemas, de biodiversidad, es precisamente el manejo de cuenca. La cuenca es la unidad principal, ¿no? Y esa cuenca generalmente está como, digamos, en un equilibrio dinámico, ¿sí? Entonces, en esos equilibrios dinámicos no se considera algún otro elemento ajeno, ¿no?
Entonces, si tú simplemente ese equilibrio también tiene relación, por ejemplo, con la cantidad de agua disponible, superficial, bajo la superficie, y una relación con el consumo que hacemos, para consumo humano, para vida silvestre, para la industria, todos los usos que hay aquí en la ciudad. Entonces, de alguna manera allí hay como una, pues vamos a decirle, un equilibrio, ¿no? Si haces tú un trasvase, o sea, digamos, pensemos en el que estamos ahorita platicando, en el del río Pánuco, pues no sabemos qué pueda generar, no nos dan esa información. Uno es como, primero, ¿por qué no? Por la cuestión de precaución, ¿sí? O sea, no sabes qué puede ocurrir si le metes elementos que ahorita no existen a esta cuenca en la que nosotros vivimos. Ese es el primer elemento. Y la otra es como, en muchos lugares se estudia esto, no menos en México, ¿sí? O sea, hay como suficiente literatura donde dice que no recomiendas, o sea, es no recomendable hacer este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alteras la cuestión de los flujos dinámicos del agua bajo la superficie, ¿no? Es decir, antes había X cantidad de agua y ahora le metes más, ¿sí? O sea, le estás metiendo más agua de lo que este sistema tiene, ¿no? Y allí es donde empieza a alterarse un problema de equilibrio, ¿no? Ese es como, digamos, desde una parte estricta como ambiental o de hidrología, ¿sí? Y la otra cuestión es como la parte social, ¿no? Es decir, el agua tiene usuarios, ¿sí? Era lo que platicaba un poco Liliana. Lo que genera esta cuestión, ¿no? Nosotros ya hemos vivido esta parte en Nuevo León y en Coahuila, por las cuestiones de las deudas, o más bien de los acuerdos que se tiene con Estados Unidos, ¿no? Si cada año damos agua a Estados Unidos, se va a las presas, ¿no? Cada año, a mí me tocó, por ejemplo, vivir una cuestión en la parte de Coahuila, de lo que genera en actividades productivas hacer este tipo de procesos de trasvase de aguas, ¿no? Estoy hablando de la presa Don Martín. Entonces afectaba la parte de cultivos, afectaba actividades productivas de cultivos, ¿sí? que ocurren allá, y la parte de la pesca. O sea, la gente simplemente ya no podía hacer esas actividades, ¿no? Entonces, más allá de lo ambiental, ¿cómo impactas a la gente a la cual estás quitando el agua para traerla a la ciudad, ¿no? Como esos dos elementos creo que pueden ser el por qué decir que no, ¿verdad? O sea, una parte ambiental muy clara y la parte social que involucra como despojar el agua que tiene otros usuarios para traerlas para acá, ¿no? ¿Podríamos, a partir de un manejo integral de una cuenca, mantener la misma agua que tenemos en acuíferos, va a subir, pero el problema comienza cuando ese ciclo lo rompes por determinados factores, como podría ser el caso de Nuevo León, y entonces se convierte en el problema del agua? O sea, cuando queremos hablar del agua, yo veo que muchos políticos hablan de entrada del problema del agua, ¿no? Como porque nos inundamos, porque ¿dónde está ahí esta corrupción que a ti te preocupa, Liliana, tanto, y que es uno de tus... Mira, el asunto es que muchas veces se hacen, se imponen, se proyectan obras que no corresponden a las necesidades y que más que nada corresponden a intereses económicos específicos de los políticos. Y eso lo vemos en cosas así tan sencillas como, por ejemplo, puede ser la autorización de un fraccionamiento en una zona de peligro, donde se construyen las casas y viene una avenida de agua y simple y sencillamente tenemos mucha gente dañada. O sea, ese es un ejemplo de lo que está sucediendo. Y esto también pasa a nivel macro, o sea, con megaproyectos como este del trasvase, donde evidentemente desde el momento en que Conagua dice que él no ha tenido nada que ver con la autorización de ese proyecto, o sea, estamos hablando de quien define este tipo de proyectos, sino que es un acuerdo entre el Ejecutivo federal y el estatal. O sea, ahí hay otros elementos que en un momento dado están inmersos, como puede ser la corrupción, y por el otro lado, cuando en el año 2014 a un funcionario del gobierno de Medina de la Cruz cometió o sea, se le salió y dijo que el agua de Monterrey 6 era para el fracking. Entonces estamos hablando que si eso es así, hay todavía intereses económicos mucho más grandes atrás de esto, que no tienen que ver nada más con la construcción y poner el tubo, ¿me explico? O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y esto nos hace pensar en la dificultad y todo lo que hay atrás de esto por las restricciones que tenemos a la información.
¿sí? O sea, no te dan la información exacta, son cosas ahorita que entremos al fracking, o sea, unos dan una información, otros dan otra información, se niegan a tener reuniones con nosotros, entonces hay intereses económicos más allá. Y esa es una preocupación real, muy real, porque estaríamos entonces en la imposición de proyectos innecesarios en este momento, pero priorizados por intereses de carácter económico. Entonces no necesitamos tanta agua. Lo que pasa es que incluso con los estudios que hizo el Fondo Metropolitano de Monterrey de agua, pues ellos sacaron 22 posibilidades que garantizaban el agua en 50 años. Ahora, esto no debe de verse así aislado, o sea, tiene que ir aparejado a situaciones, medidas más específicas y muy sencillas. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿qué pasa con todo el agua cada vez que llueve en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey? Pues hay hasta muertos, hay ahogados, pero esa agua se pierde. El asunto de la liberación del agua en las presas, hemos venido planteando que se haga, pero cuando se justifique, no sin justificar, ¿sí? El asunto de optimizar la forma de riego en las zonas rurales, que son pocas, pero todavía tienen una forma muy rudimentaria y hay un gasto muy grande del agua. Lo han dicho expertos de nosotros, como el ingeniero Alfredo González, ¿sí? Y por el otro lado, no hay tampoco campañas intensivas de una cultura de ahorro del agua. Entonces, si no empezamos con cosas pequeñas, ¿sí? Pues no habrá agua que nos dure. ¿Cómo cuánta agua necesitará Nuevo León? ¿O cuál sería, en qué situación estamos realmente? Nosotros en el PAN hicimos un foro respecto al tema de Monterrey 6 y uno de los invitados fue el director de agua y drenaje y hubo una pregunta expresa. ¿Se necesita Monterrey 6 para tener agua? Y el señor reconoció expresamente, hay que reconocer la honestidad, dijo no, el consumo humano en Nuevo León, o en la zona metropolitana de Monterrey por lo menos, está garantizado, pero nos queremos prevenir por si acaso llega a haber alguna sequía de largo alcance, cuando llevamos ya años y años y años con intensas lluvias. Entonces eso deja claro que la razón de ser de esto no es el consumo humano, esa es una excusa mala que, como bien dijo Liliana, pues en 2014, el 25 de marzo de 2014, Rolando Subirán Robert, como secretario de Desarrollo Económico, declaró expresamente, se le salió, vamos a decirlo de esa manera, que esto era por la necesidad de este desarrollo económico que es el tema del fracking. Y estamos a favor del desarrollo económico, obviamente que una zona, que la sociedad requiere desarrollo económico, pero este desarrollo económico no puede ser a costa de echar a perder pues el ecosistema, de echar a perder el medio ambiente, porque al final de cuentas el desarrollo económico, el dinero viene y va, pero nuestro medio ambiente, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pues no van a caer. Entonces para mí es claro que es una falacia y nadie, creo que serio, puede decir que sea urgente y que tengamos un problema de consumo humano de agua. Esto no es una realidad. Que se pueden hacer más obras dentro de nuestra misma cuenca, dentro de nuestro mismo ecosistema, para poder tener más acceso de agua, para evitar pues cuando se superan las presas y tenemos que abrir las compuertas, o cuando se tienen que trasvasar por tratados internacionales, eso es real. Pero que se requiera hacer una obra de esta naturaleza extraordinaria para garantizar el consumo humano de Monterrey es totalmente falso. Sin embargo, Jaime Rodríguez cuida la concesión que tiene Nuevo León del Pánuco. Bueno, yo creo que voy a politizar un poquito el tema, porque pues, fue un tema de campaña. Y bueno, sí. Yo sí quiero ser claro, este tema yo lo traigo y creo que todos los que estamos en este momento tenemos, sin importar quién sea el gobernador en turno. Es decir, lo empezamos cuando arrancó el tema con un ejecutivo estatal y lo mantenemos hoy que tenemos otro. Pero sí hay que dejar bien claro, tanto Fernando Elizondo como candidato de Movimiento Ciudadano, hoy coordinador ejecutivo del Ejecutivo, y Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a gobernador, de forma conjunta, en un evento de campaña conjunta, junto con un tercer candidato, que creo era el del PRD, se comprometieron a cancelar Monterrey 6, sin tapujo, y hasta dijo, y vamos a investigar, porque lo dijo con toda claridad, vamos a investigar cómo fue la asignación de este contrato,
porque hay corrupción y va a haber consecuencias y gente en la cárcel. No solamente no tenemos ninguna investigación, no solamente no hay nadie que esté cerca de por este tema ser sujeto a un proceso jurisdiccional penal, sino que por el contrario ha robaleado y ha estado como veleta de un lado para el otro, ya yendo gobernador dice, bueno, siempre sí. Luego volvió a decir que siempre no. Y esto de Monterrey 7 ya lo había hecho, porque dijo, este va a ser un nuevo Monterrey 6. Yo hasta me burlé en mis redes sociales diciendo, como el señor se denominó independiente y se le quitó toda esa historia, pensó que cambiándole un poquito el nombre Monterrey 6 se nos iba a olvidar de qué se trata. Después de este nuevo Monterrey 6, volvió a rectificar y volvió a decir que no. Y esto siempre es cuando viene el Ejecutivo Federal. Siempre que se sienta a platicar con el presidente de la República, recula de su compromiso con la ciudadanía de cancelar este proyecto y lo vuelve a sopesar y establecer que lo va a hacer. La última fue pues, hace apenas 2 semanas, que tuvo un viraje muy dinámico, porque dijo, siempre sí. Luego, ante la presión social, dijo, siempre no. Y ahora sale con que ya no va a ser Monterrey 6, que va a romper con la historia, porque el número no es un capricho arbitrario de alguien, son los proyectos hidráulicos que ha tenido nuestra zona metropolitana. No puede dejar en el vacío el número 6 solamente porque no le gusta cómo se vende ante la comunidad. Bueno, dice, va a haber Monterrey 7, sin dar ninguna explicación y con la sospecha de que ante esta actitud tan de complicidad con el Ejecutivo Federal, que es el constante en este proyecto de hidráulico, pues queda claro que hay intereses económicos muy fuertes y pues grandes ganancias para algunos pocos. Bien, pues en las oposiciones, acaba de comentar el senador, tuvimos un gobernador y luego otro, y algunos mantuvimos una oposición, pero no fue así en todos los casos. Aquella macroplaza que estaba con muchísima gente, esa oposición fueron mutando desde que Jaime Rodríguez decide consultar al Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey si al trasvase o no, y el FAM es el que está entregando ahora las 15 alternativas al trasvase. Vamos a un corte y regresamos. El proyecto Monterrey 6 nace desde el año 2008, con la única finalidad de abastecer de agua a los usuarios de Monterrey y su área metropolitana. Pero, ¿qué es Monterrey 6? Es un proyecto que garantizará el abastecimiento de agua 24 horas para los próximos 30 años en su primera etapa. Esta agua vendrá desde el río Pánuco hasta el acueducto de Cerro Prieto. Sin duda la mejor opción de 8 alternativas evaluadas desde el año 2010 por parte de la Conagua. Bueno, hablemos un poco del río Pánuco. Es importante saber que el agua del Pánuco cumple con las normas oficiales para ser potabilizada para su consumo, tal como se hace actualmente con el agua proveniente de presas. En 60 años de monitoreo, el río nunca ha estado por debajo de su nivel mínimo ecológico. De sus 442 metros cúbicos por segundo que descarga al mar, Monterrey 6 solo tomará 6 metros cúbicos. Este abastecimiento de agua será única y exclusivamente para uso doméstico, industrial y comercial del área metropolitana de Monterrey. Se descarta toda posibilidad para uso de fracking, que técnicamente y financieramente no es factible y además es un mito. Monterrey 6 es un proyecto sustentable que no dañará el ecosistema, de acuerdo a la manifestación del impacto ambiental aprobada desde septiembre del 2012 por Semarnat, mismo año en el que el proyecto se abrió a consulta pública sin registrar ninguna solicitud por cualquier ciudadano u organización. Monterrey 6, ¿es caro? Un proyecto de tal magnitud como Monterrey 6 tendrá un costo de 14,161,000 millones de pesos más su operación, mantenimiento y financiamiento, inversión que estará a cargo del consorcio ganador. La licitación fue pública y ha cumplido con todos los requerimientos legales y aprobaciones de los gobiernos federales y estatales, así como concursantes y observadores. Monterrey 6 es un gran proyecto con grandes objetivos, porque es una visión y decisión del presente para todos. Monterrey 6 es más que un proyecto de infraestructura, es un legado de vida. Infórmate más. Detener el agua es detener la vida. Agua y Drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. Jaime Rodríguez cuando gana y toma posesión de la gubernatura, cambia su postura, esa postura que fue muy opositora durante su candidatura, cambia y decide que lo va a pensar, pero no hace una consulta pública, no abre el tema a discusión, decide a un grupo industrial que tiene una representación que se llama Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey,
del cual forman parte universidades, empresas de la comunicación, empresas, industrias, etcétera, muchísimas. Ellos van a decidir si vamos a trasvasar o si no, si conviene, y en todo caso, cuál va a ser el plan hídrico 2050. Tenemos entendido que ya entregaron esta propuesta después de un año de análisis y nos han, nos hemos llegado a alguna información y conocemos más o menos algunas alternativas que tenían. ¿Tú ya tuviste oportunidad de revisar este proyecto, Toño? Sí, como por 2 vías. Digamos, el Fondo de Agua tiene una página de internet y ahí hay cierta información, y la otra es la que nos compartieron en reuniones informativas. Hay una parte, como un antecedente que yo quisiera entender. O sea, lo que yo vislumbro, como desde la parte informativa, es que sale un estudio de TNC, de Nature Conservancy, y donde nos dice, pues no sé, qué fue lo que alertó a TNC que viniera para acá a Monterrey, ¿no? Porque TNC trabaja como en zonas silvestres, alejadas, donde la huella del ser humano es nula o mínima, ¿no? Y que de repente llegara TNC a Monterrey a decir algo, a mí me generó como algo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Pero TNC al final muestra una información que nos dice, antes de como intentar traer agua del Pánuco, es lo que decía Liliana hace un momento, como mejorar las prácticas agrícolas y haz trabajo de conservación de la cuenca, de tus fuentes actuales, ¿no? Y a partir de ahí es que yo vislumbro que como que ya entra en acción el fondo de agua, ¿no? Y en el fondo de agua yo identifico como 2 grupos, uno que enmarco en la parte del trasvase y el otro que corresponde a las fuentes ya existentes que ya conocemos, ¿no? Pues es el agua del Pánuco, es el agua de todas las presas que están desde Acuña hasta Matamoros en el río Bravo, y el agua del mar, ¿sí? O sea, eran como las que yo decía, estas por qué las ponen, ¿no? ¿Por qué incluso las ponen en la discusión? Y las otras corresponden a las fuentes de las cuales ya tomamos agua en la ciudad, ¿no? De donde se llenan las presas y de donde están las galerías filtrantes y los acueductos que vienen de Santiago. Pero estoy hablando del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, de la zona de la salida a Monclova, la parte de las extracciones de mina, y una última que se ubica aquí en el centro de Monterrey, en la zona del Obispado, donde hablaban de pozos profundos para aumentar como el agua que está trayendo, ¿no? Entonces estas son como... Pero entonces ya no hay trasvase en las propuestas que está haciendo el FAMA. Sí, el trasvase corresponde a las primeras que dije, o sea, el Pánuco, la parte de Sigue. Bueno, más bien ese era como el planteamiento original, como todo el universo de las propuestas. Pero lo que sí. acaban de entregar, lo que se denominaría Monterrey 7, en el fatal caso de que se le hiciera caso al gobernador. Si hacemos como si de buena fe le creemos al gobernador, que luego está como muy difícil, porque sí, porque está complicado, ¿no? Sí, pero vamos a creerle que dice, ya no vamos a traer por el momento agua del Pánuco. Las posibilidades que quedan es que traiga agua de las presas de Tamaulipas. Estoy hablando de la presa de la Amistad, la presa del Azúcar, la presa Falco. Todas estas grandes presas que han sido construidas a lo largo de la frontera. La única posibilidad equivalente al trasvase es que todavía nos digan vamos a traer agua de esas presas. Yo lo veo como todavía más descabellado, porque esa agua pues tiene un uso muy intenso en aquella zona de Coahuila y de Tamaulipas, ¿sí? O sea, es un agua que está sometida a un aprovechamiento intenso. Entonces veo complejo que decidan, aparte de ese uso, traerla para Monterrey. Y está la parte del mar. Entonces, pues todavía, o sea, económicamente y como en el uso de energía, si nos asustábamos como la parte de energía que se requiere para traer agua al Pánuco, pues nos vamos a morir de miedo y de todo lo que implica como quitarle lo salado al agua del mar para poder beber. O sea, no es algo sencillo, ¿no? Económicamente y con la energía que requiere. Entonces eso va reduciendo como las posibilidades. Yo pienso que van a traer agua de aquí mismo, ¿no? O sea, mi opinión es de que van a apostarle a la cuestión de la extracción de agua profunda en las fuentes que ya dijeron. Que luego eso también tiene ahí como las críticas, ¿no? Que puede tener elementos radioactivos, el agua profunda, metales pesados, y hay un antecedente en Cuatro Ciénegas, cuando se agotaban los acuíferos allá, por las extracciones para los riegos de alfalfa, pues el agua que consumían, de tanta que sacaban, ya encontraban metales pesados. Hay gente enferma
en Torreón sobre todo, ¿no? Que ocurrió esta parte como afectación a la salud humana, ¿no? Que es como un punto que habría que discutir, ¿no? Entonces, pues van a ser las fuentes que tenemos aquí, ¿no? La Huasteca, hablan de pozos de la Huasteca, en la zona de Buenos Aires, los pozos que ya dije de la zona del Obispado, y la parte de mina, o sea, las aguas que ya tenemos, simplemente abrir nuevas fuentes de extracción, ¿no? Para aumentar como el gasto que ahorita se tiene disponible. Pero ha dicho, perdón, que sigue manteniendo el asunto del pano. La concesión. Exacto. O sea que no quitan el dedo del renglón. Eso significa Ahí que está. Monterrey 6 está vigente totalmente, ¿no? O sea, es como... ¿Y qué opinión te generó a ti que el FAM recibiera de parte del gobernador esta encomienda? Bueno, mira, justamente por la composición de ese organismo, nosotros estuvimos solicitando la inclusión de expertos de nosotros en aras de construir la propuesta y que no fuera exclusivamente de gente que ellos hubieran decidido quién, porque evidentemente que los empresarios pues también tienen sus intereses particulares, ¿sí? Y este es un asunto del agua que es un derecho humano y nos compete a todos, no solamente a los empresarios. Entonces estuvimos haciendo las solicitudes, hicimos una manifestación en Agua y Drenaje. El director de Agua y Drenaje se comprometió por escrito que iba a hacer todas las gestiones necesarias para la inclusión de nuestros expertos y nunca las hicieron. Esta situación hizo que nosotros acudiéramos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos los emplazó a cumplir lo que habían prometido y simple y sencillamente no permitieron nuestra entrada. Estoy hablando que también participaron organizaciones sociales, ¿sí? Pero muchas de estas organizaciones, salvo honrosas excepciones, pues son organizaciones sociales afines a los intereses empresariales. Sí, claro, salvo honrosas excepciones. Y a nosotros por ningún motivo nos permitieron entrar. Entonces, eso nos generaba también más angustia, ¿sí? Porque no íbamos con una actitud de destruir, íbamos en una actitud de contribuir, de aportar ideas, de aportar elementos para que se hiciera un buen estudio y ver también lo que tiene que ver con todo el asunto de ampliar el impacto, ampliar los estudios de impacto ambiental que tuviera que tener cada uno de los proyectos, pero además el del Monterrey 6, y por el otro lado los impactos económicos y los estudios sociourbanos. O sea, eso era también tener ahí metida la cuña, y en realidad nunca permitieron, y luego ya nos dijeron que no se podía porque ya habían terminado. Raúl. Bueno, si el tema es consumo humano, que es el discurso oficial, ¿qué tiene que ver la industria con el consumo humano? El consumo industrial es completamente diferente. Es poner a quien tiene un interés, puede ser legítimo, pero que no es el del consumo humano, cuando el objetivo es el consumo humano, es un contrasentido. Segundo, y otra sospecha grande, en este presupuesto de egresos para el próximo año de 2017, pues Nuevo León está muy castigado en temas que son prioritarios, como el metro, como infraestructura urbana y demás, y hay una queja pública y formal de parte del Ejecutivo Estatal en este sentido. Pero resulta que el gobierno federal, que nos está recortando en estos rubros, de muy buena gana, con mucha intensidad dice, aquí tengo mucho dinero para Monterrey 6, porque sé que necesitas para consumo humano, por favor, acéptamelo. Oye, no lo quiero para esto. El gobernador lo quería decir, yo no necesito este dinero para esto, yo lo requiero para estas obras que sí benefician a la comunidad neolonesa. Bien, vamos a un corte y regresamos con el tema de fracking. It's fracking time. Side effects of fracking? Earthquakes? Yes! What are you doing? You're destroying this neighborhood. Just like you destroyed my mansion. I don't know what I ever saw in you, you planet-ruining monster. Likewise, you planet-saving succubus. Homer, turn off that horrible machine!
You don't know anything about hydraulic fracturing. You've just been brainwashed by liberal TV shows who use fracking as an easy bad guy. But it can save this country. Our water was on fire! Wait, I finally get what you're saying. Fracking is great, but the only place it should ever happen is in other people's towns. El tema de fracking, igual que la dinámica anterior, ¿podrían, también los tres tienen públicamente una postura de oposición? ¿Podrían en un minuto tratar de sintetizar por qué se oponen a la extracción, a la fractura hidráulica para extraer gas en Nuevo León? Primero yo. Adelante. ¿Quién? Sí. Sí. Hay como una cuestión nuevamente ambiental, ¿no? Me parece que ahorita no hay como un escenario institucional en el gobierno federal, que es como el que regula esto, que garantice que los impactos ambientales y sociales de esta actividad se puedan manejar de manera adecuada, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A un escenario de que como las afectaciones que pueda dar en estos dos elementos, pues van a ser reales, ¿no? O sea, hay mucha información que nos dice que se contamina el agua, el suelo, el aire, como la calidad de vida de las personas que residen en estos espacios donde se realizan este tipo de aprovechamientos. Entonces, esa parte creo que vuelve como muy real esa posibilidad de afectación ambiental, ¿no? Y ahora no solamente, ¿cuál sería el resultado, no? Tenemos una zona metropolitana, donde el escenario ambiental, lo dije hace un momento, pues como es una degradación vigente y en avance, ¿no? Entonces a eso añádele como la zona rural hacia el oriente de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, donde un territorio mega extenso se va a destinar a esta actividad o está planteada para que sea utilizada en estos aprovechamientos, ¿no? Pues si la historia nos dice de que institucionalmente no hemos tenido las capacidades de manejar esta cuestión ambiental, pues bueno, la situación se va a agravar, ¿no? Ahorita son 13 municipios, van a ser 25 los que van a estar afectados, ¿no? Y esto lo relaciono sobre todo con el tema del agua, ¿no? Aunque decimos que estamos como en una zona árida, luego eso tiene como sus matices o sus claroscuros, ¿no? Uh-huh. La zona en la que quieren hacer la parte de la fractura hidráulica está llena de ríos, ¿sí? O sea, me ha tocado hacer como un análisis de cartografía. Hay mucha agua, o sea, hay ríos, y son de los ríos de los cuales nosotros tomamos agua, no son los ríos que llenan las presas. De nuevo es la cuenca. Nuevamente, es la cuenca que estamos hablando, ¿no? La cuenca tiene como 6 microcuencas que corresponden a los 6 grandes ríos que están aquí cerca de la ciudad, y coincide esos ríos donde van a ser la parte de los aprovechamientos de fractura. Entonces el escenario es como de preocupación, de alerta roja, ¿no? Si no tenemos la capacidad de manejar como otro tipo de situaciones, desarrollo urbano, áreas naturales protegidas, calidad del aire, pues ahora que viene algo como que la alerta es grave otra vez, no, pues bueno, el pronóstico está como de preocupación. Liliana. Bueno, yo estoy en desacuerdo con el asunto del fracking porque es una práctica peligrosa. Hay antecedentes de la contaminación del agua, de la tierra, del aire, y por el otro lado hay una vinculación con el fracking y el movimiento sísmico. Y a mí me preocupa la seguridad de la vida de la gente de Nuevo León y por el otro lado la seguridad de su patrimonio familiar, porque la gente de Nuevo León nadie le ha regalado nada, o sea, el que tiene una casa la ha construido con su propio esfuerzo. Y la normatividad en materia de construcción en Nuevo León no es una normatividad que tenga que ver con el asunto de los sismos. Cuando se empieza a ver el asunto del fracking en la cuenca de Burgos, intensivamente a partir del 2013 se inicia un incremento considerable de sismos de acuerdo al Sistema Sismológico Nacional. Y ahora estamos viendo sismos en la misma zona metropolitana de una intensidad de 4.1, y aquí la pregunta es que nos llegue un sismo de 4.5, 5 grados en escala de Richter, pues simple y sencillamente esto va a originar un grave problema. El asunto de la protección civil no está preparado para este tipo de contingencias
porque esta históricamente no era una zona sísmica. O sea, hay sismos por un lado que son de la naturaleza, pero hay otros sismos que son propiciados por la mano del hombre. Entonces estamos viendo aquí este tipo de fenómenos. Esa es la razón por la cual me preocupa considerablemente y me opongo al fracking. Bien, Raúl. Bueno, para mí esta es una responsabilidad moral, lo voy a explicar. Y sin querer entrar al fondo del tema, porque a lo mejor ahí podemos discrepar y podemos desviar la atención, a mí me tocó como legislador federal aprobar la reforma energética. Es un tema que el Partido Acción Nacional en su plataforma con toda transparencia y con toda claridad planteó y que es un postulado por el cual fuimos electos. Pero sí hubo un compromiso en esta reforma energética y yo sí fui muy puntiagudo en la misma, de que iba a haber con posterioridad a la misma un apartado de leyes ambientales para garantizar que el desarrollo económico no necesariamente fuera en perjuicio del medio ambiente y la salud de los seres humanos. Lamentablemente, pues esto fue un fiasco. ¿Por qué voy a decir que fue un fiasco? Porque sí hubo un apartado que se llamó la Ley de Transición Energética, pero nada tuvo que ver con el tema de fractura hidráulica. Se refiere al uso de energías pues, no limpias, gases contaminantes y demás, para cumplir con un tratado internacional y que Peña Nieto se pudiera parar el cuello en París, porque se estuvo parado como por 6 meses y cuando Peña Nieto iba a ir a la cumbre en París, el PRI automáticamente lo quiso sacar. Pero no se tocó el tema de fractura hidráulica. El PRD presentó en su momento una iniciativa, Javier Corral, que ahora es gobernador electo en Chihuahua, también hizo lo propio y yo también presenté una iniciativa en ese tema. ¿Por qué es un deber moral? El fracking no arranca con la reforma energética, pero sí se va a multiplicar con la reforma energética. Porque Pemex ya en el anterior régimen jurídico ya lo hacía, pero no tenía los recursos ni los instrumentos jurídicos para poder generar la inversión privada que se requiere. A Dios gracias, en lugar de tener la moratoria que muchos países han tenido para poder estudiar y poder hacer un ordenamiento legal, un andamiaje institucional que garantice ciertos candados que eviten la contaminación, se nos cayó el precio del petróleo. En muchos otros temas es muy negativo, pero para esto ha sido muy positivo, porque esto nos está dando un poco de tiempo. Si el precio del petróleo se hubiera mantenido en los niveles en que estaba cuando fue la reforma energética, hoy ya estarían fracturando toda la cuenca de Burgos. Entonces, para mí es un tema fundamental. Igualmente, empresarios con los que me reuní en ese momento decían que ellos estaban de acuerdo con nosotros en que había que hacer estas reformas y garantías para que no hubiera esta contaminación. Y yo pongo el tema que dijo Antonio. La fractura hidráulica se hace con químicos que está probado que generan cáncer, que generan en consumo humano envenenamiento y demás trastornos. Cuando llega al subsuelo, se puede infiltrar en nuestras cuencas para consumo humano y eso va a generar un problema. Igualmente, la tierra se va a contaminar. Otro problema que no está legislado es, esta agua vamos a suponer que no afecta ni la tierra, ni afecta el agua, ni afecta el aire. Bueno, se tiene que guardar esa agua. ¿En qué condiciones? ¿Quién va a poner el recurso? Tiene un costo. Lo vamos a hacer a la mexicana, hacerlo lo más barato posible para sacar la mayor utilidad al alcance. Y esto es totalmente inconcebible. Yo voy por la prohibición, pero si no se logra la prohibición, por lo menos una regulación muy estricta que garantice dentro de lo posible la menor contaminación al efecto. Y no es un tema que lamentablemente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no ha tenido el impacto que uno quisiera y que necesitamos que la sociedad se sensibilice al mismo. Porque al final del día, esto si no lo controlamos va a costar vidas. Y ese es el punto que iba. Si ya aprobamos la reforma energética para el desarrollo económico, pero es más importante para un servidor como legislador poder garantizar pues, el bienestar humano. Muy bien, Toño, yo he escuchado de todo de fracking, he escuchado a la gente que la defiende hablar de que son muy pocos químicos, que además no son tóxicos, que se puede hacer de la mejor forma sin generar contaminación. Y he escuchado y he visto documentales espeluznantes de una catástrofe ambiental, ¿no? De agua absolutamente podrida, agua que puedes encender de tanto gas que trae, puedes encender
fuego. ¿Nos puedes explicar de la manera más objetiva posible qué es la fractura hidráulica? ¿De qué se trata y cómo se logra esto de liberar ese gas que está en la roca lutita? La parte de las explotaciones o los aprovechamientos de gas, pues tiene décadas que se hace aquí en esta parte de México o en todo el país. La fractura de por sí es como un método para sacar gas, ¿no? Aquí estamos hablando como de aprovechamientos convencionales y no convencionales. Los no convencionales son los que corresponden a lo que hablamos de gas shale o la parte de fractura hidráulica, ¿no? Y la diferencia es que como la utilización del elemento agua, ¿sí? Estamos hablando de yacimientos de gas que se encuentran a miles de metros bajo la superficie y que se encuentran como en un tipo de roca que le llamamos esquisto, ¿sí? Entonces es una roca porosa, de alguna manera. Lo que se hace es precisamente una perforación, ¿sí? Una perforación, que es lo que correspondería a la fractura. Aquí la diferencia es que se debe de inyectar agua, ¿sí? Agua con toda la cantidad de químicos que se ha manejado en la literatura, y arena, grandes cantidades de arena, para llegar hacia el fondo de estos yacimientos, ¿no? Perdón que te interrumpa, yo he escuchado que 750 químicos, por un lado, y también escuché esta semana que hablé con un director de Alfa, me decía que son menos de 10 y que se usan para hacer galletas. No. Entonces realmente es un diálogo de locos, porque pues cuando no nos enfrentamos, que ahorita vamos a hablar de esto, pues cada quien puede decir su verdad. Sí, eso sería un punto como relativo a la información que se tiene disponible, ¿no? Nuestras fuentes, o sea, el único documento oficial que hay del gobierno, de las agencias del gobierno mexicano, que hablen del tema de la fractura hidráulica, es una guía, pero una guía de buenas intenciones que se hizo hace 4 años o 5 años, precisamente con este tema, ¿no? Pero no hay, o sea, todo es como filtraciones, como gente que trabaja en la industria y ya te dice, hay publicaciones, ahí está como muy disperso, es como un poco como cuántos pozos de fractura se han hecho, ¿no? Pues depende a quién le preguntes o depende de qué fuente consultes. Si le preguntas al gobierno te dice una cantidad, si te empiezas a analizar la información salen otras cosas, ¿no? Ese es como un elemento aquí de la parte de la fractura hidráulica. Que ya nos va diciendo cómo podría ser, sí, ¿verdad? O sea, hay un descontrol total. No hay una regulación sólida de la actividad, ese es como un punto que yo tengo claro. Por ejemplo, a partir de esta reforma energética que se crea esta agencia del sector hidrocarburos, ¿no? Entonces la agencia, la CEA, que son las siglas de esta agencia, es como el equivalente de lo que tenemos ahorita de la Profepa y de la Semarnat. Pero, por ejemplo, la CEA solo existe en el DF, o sea, no hay, acá en Cuenca de Burgos, no hay una delegación de la CEA, por ejemplo. A nosotros nos tocó hacer como hablando de lo mismo, de la parte institucional que tiene que regular esto, ¿no? Nos tocó hacer una denuncia por las descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales en la refinería de Cadereyta. Pues ya pasaron 2 años y nunca nos han resuelto nada. Es como se repite lo que ocurre en la Profepa, ¿no? Entonces imaginen, por eso, entonces eso es el reflejo, ¿no? De la falta de información o de datos precisos o certeros o de cómo vas a regular la actividad, ¿no? Es como todo el universo que se tiene en tema. ¿Y la sociedad civil en qué situación está frente al fracking, Liliana? ¿Cómo la lees tú? Bueno, está haciendo lo que se puede. A nivel nacional hay una alianza de diferentes organizaciones sociales que tienen trabajando desde hace mucho tiempo, concientizando a la gente. Hay un movimiento importante en Coahuila en esta materia. Aquí, pues, nos hemos venido organizando, hemos ido al Congreso del Estado, hemos hablado también con legisladores federales, hemos estado con el Ejecutivo. O sea, estos cambios que el Ejecutivo hace, que un día dice una cosa y otro lo otro, es porque nosotros dice una cosa y estamos ahí y luego tiene que cambiar otra versión y así lo traemos. O sea, estamos movilizando lo que podemos. Ahorita estamos haciendo reuniones concientizando a la gente, vamos a sus comunidades, les explicamos qué es Monterrey 6, el fracking, cómo se vinculan, qué podríamos hacer. Pero yo creo que la única manera que puede cambiar va a ser a partir de que en términos federales se haga una normatividad.
Ahora, lo que decía, suponiendo, sin conceder, que el fracking no contaminara. Si estamos viendo que hay un descontrol, o sea, aunque esté normado, va a contaminar. El asunto es la vinculación con los sismos. Eso no se puede evitar, porque puedes tener una normatividad muy específica donde no se pueda contaminar el agua, el aire, ni tampoco la tierra, y los sismos. Lo controlas. No se controla. Entonces, ahí está un elemento muy importante también para evitar que haya fracking. ¿Y la población sabe que existe esta alerta, Liliana? Quiero decirte que yo he estado asistiendo porque hice una convocatoria en mis redes y hubo una respuesta muy importante de la gente. He ido a las comunidades y algo saben, pero está la gente muy alarmada con lo que ha pasado con los sismos. O sea, está muy preocupada. El desarrollo urbano en la zona metropolitana es caótico. Hay ya muchos edificios en cerros muy grandes de departamentos, en las orillas de los cerros. En una contingencia así va a haber un caos, un problemón en San Pedro, en Cumbres. Ayer que fui a dar una plática allá por Maspalomas, por el sur de la ciudad, unos edificios enormes arriba de las casas. Entonces la gente está preocupada. Por eso hay una respuesta importante de ellos, de saber, de querer conocer qué más pueden hacer, cómo pueden replicar la información. Entonces, estamos trabajando y bueno, como podemos, porque somos personas que tenemos que trabajar para mantener a nuestras familias y el tiempo que nos quede libre lo dedicamos a este tipo de actividades, y a veces con las uñas y a veces con todo en contra. Mas, sin embargo, está avanzando el conocimiento de esto. Sabemos que tienes una iniciativa que ahorita la comentaste para prohibir justamente el fracking. Efectivamente, tenemos una iniciativa porque tenemos que llevar el tema al debate legislativo. Es un tema que es lo suficientemente peligroso, y eso creo que está reconocido por todos, que necesita una regulación. Nosotros quisiéramos la prohibición porque consideramos que no hay forma de hacerlo controlado y con garantías para la integridad física de los seres humanos. Pero vamos a entrar al debate. Lo lamentable es que no le quieren entrar al debate, ni en las cámaras del Congreso de la Unión, ni los empresarios en los foros de opinión pública, y creo que es un tema que tenemos que debatir. Y si ellos creen, como te dijeron, lo de los 10 productos y que se hacen para galletitas, bueno, que lo planteen de forma pública y podamos hacer una ley que diga que la única forma que se puede hacer fracking es con esos 10 productos que se hacen con galletitas, otorgando sin conceder, como dijo Liliana. Y también tomando el tema que dijo Liliana, que es muy interesante. Los sismos son un problema, es el problema que la gente ve. Como la cuenca de Burgos no queda en la zona metropolitana, pues la gente no ve dónde va a estar el problema. Además, pues el fracking, a simple vista, no parece que haya algún riesgo, pero sí lo hay. Qué bueno que están los sismos para que le prendan este sentido de emergencia al ciudadano, pero creo que es un tema integral, y yo sí hago un llamado tanto a las instituciones políticas que tenemos que resolver este tema, como a la iniciativa privada, que va a ser quien va a recibir el beneficio de esta extracción petrolera gracias a la reforma energética, a que entremos un debate serio y a conciencia, porque antes de una utilidad monetaria está la salud de los leoneses. En este mismo tema de la dificultad de discutir y de la dificultad de poner en duda un proyecto que parece que quienes lo deciden no están dispuestos a dialogar ni a discutir, ¿existe entonces una oposición pública a este tipo de proyectos como el Monterrey 6 o el fracking en Nuevo León? Pero al final de cuentas, ¿quién decide? De pronto parece que quienes deciden son un grupo de conocidos, de socios, entre políticos y empresarios que a puerta cerrada deciden el destino de poblaciones inmensas. En esta discusión importa decir qué papel jugamos los habitantes de las ciudades, los usuarios, los ciudadanos. Y a este respecto yo justamente quisiera comentar que la idea primera de hacer esta mesa era generar un debate entre las personas que están de acuerdo en el trasvase del río Pánuco, que están de acuerdo en invertir, de hecho, en la fractura hidráulica en Nuevo León, y fue imposible realmente traerlas al estudio a que nos expresaran y a que defendieran sus puntos de vista, con la idea justamente de abrir la discusión. Entonces,
Parece que la dificultad es de entrada discutirlo, que no se prestan a la crítica frontal, al cuestionamiento directo. Y sobre eso, pues ustedes tres en este momento están en una postura de oposición a proyectos que tienen un nivel de lobbying altísimo. Estamos hablando de consorcios globales, transnacionales y en últimas de empresarios poderosos a nivel local, en un contexto de un gobierno que apoya la inversión sobre muchos otros sacrificios que se hacen, que incluso se justifican, valores ambientales, vida de las comunidades, incluso culturas. ¿Qué me podrían decir de esta dificultad de oponerse a proyectos de esta naturaleza desde su experiencia, los tres? Raúl ya dentro de las instituciones con una representación política, Liliana como activista social de largo aliento, Toño como biólogo desde una perspectiva también científica, donde también importa ser una oposición. Lo veo cuesta arriba, o sea, ya tenemos 6 años de que ha ocurrido esta actividad en esta parte de México, ¿sí? Y pues ahí está. Luego por ahí hay una solicitud de acceso a la información, ¿no? Como pensando en esta parte de cómo manejaron la actividad. Y no te dicen ni sí ni no, simplemente que no existe información. Entonces ese ya es como un antecedente de que ya ocurrió. Y si hizo daño o no hizo daño no sabemos, ¿no? Simplemente no sabemos porque ni siquiera lo atendieron, ¿no? Ese es uno. La otra parte es que ¿qué podemos hacer? No, pues nuevamente lo veo cuesta arriba. Quizá con el gobierno puedas como enfrentarte en algún momento, ¿no? Como tomando experiencias previas. Pero en este momento Pemex está, su participación en el plan quinquenal es marginal, ¿sí? Un porcentaje importante, mayoritario va a ser de empresas de todos lados del mundo, ¿no? Que ya están esperando. Ya han ocurrido licitaciones en la zona de la presa de China, ya ocurrieron licitaciones y hay un campo que ellos les llaman como las zonas donde van a explotar y en cualquier momento pueden empezar. Pues, ¿qué podemos hacer? Yo pienso en mí, ¿no? O sea, primero fui a la Huasteca a ver qué había allá, la Huasteca Potosina, que ir a un rancho de Ramones o de Bravo o de Doctor Cos, ya no se diga Tamaulipas, o sea, a mí me genera temor ir para allá, ¿no? Sí. Transportarte para allá. Sí, para ir a ver qué está pasando. Quisiera ver un pozo, ahorita mostraste una fotografía, ¿no? Como la información, yo la conozco desde la computadora, desde las imágenes de satélite del 5 años para acá, ¿no? Ajá. A mí me da miedo ir para allá, sí siento cierto temor, porque no, pues creo que hay escenarios reales de riesgo, ¿no? Ese es uno. Y la otra es como desde la sociedad que nos genera como, porque es un enfrentamiento contra empresas que no sabemos todavía ni quiénes van a ser, ¿no? Para mí es nuevo, ¿no? Puedo saber cómo le replico a un legislador o al gobernador o al alcalde, pero las empresas sí me genera ahí como algo un poco desconocido, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Son consejos administrativos que nunca... Sí, y que tienen como... No sé cómo lo tendríamos que hacer, le tendríamos que platicarlo, discutirlo. Y la otra parte es como de cómo en esta reforma energética, o sea, es una imposición, ¿sí? ¿Por qué lo es? Porque recordemos que cualquier uso de suelo, cualquier destino de la tierra está subordinado a la explotación de hidrocarburos, inclusive el de conservación, el de manejo de ecosistemas. O sea, el que se nos ocurra queda abajo y arriba está como utilidad pública, como la explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, digamos lo que digamos, eso va, al menos el escenario está para que siga, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y tomemos los antecedentes que tenemos de cómo nos organizamos aquí en la ciudad. Entonces, yo sí siento como un escenario negativo que otra vez de alerta roja, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para manejar esto? Mi postura es de prohibición, hay que prohibirlo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Pues todavía no tengo la claridad. A ver, Liliana. Bueno, sí es un asunto muy cuesta arriba, a contrapelo, pero yo creo que no debemos perder la esperanza a los ciudadanos. O sea, tenemos que seguir organizándonos, hacer una masa crítica de oposición. Fíjense nada más, aquí se les deja cancha libre cuando en otros países, de donde son esas empresas transnacionales, el fracking se ha prohibido. Entonces hay tratados internacionales,
hay tratados internacionales en materia de derechos humanos, tenemos que hacer uso de todos los recursos jurídicos a nuestra disposición en derecho internacional, tenemos que presionar a los legisladores porque este tema tiene que ser tratado, ¿sí? Y ahora que hay el asunto de la reelección, nadie que no se comprometa a tratar, cuando menos de una manera seria, debatir este tema, tiene la más mínima posibilidad de ser reelecto. Y eso es lo que tenemos que empezar a impulsar, porque de otra manera, simple y sencillamente nos vamos a rendir y entonces ya estamos muertos. Aunque no suframos el fracking y los sismos, ya estamos muertos en vida. Entonces se hace necesario seguir difundiendo esto, seguir comunicándole a la gente, que la gente tenga una esperanza y además recordar que quienes nos representan, la clase política, trabajan para nosotros, son nuestros empleados, nosotros somos sus empleadores. Y tenemos que cambiar y hacer un clic en ese concepto para que podamos exigir que realmente tienen que trabajar para nuestros intereses. O sea, la reforma energética fue puesta en un plato a disposición de grupos transnacionales de poder y nunca pusieron el asunto del pueblo de México como prioritario. O sea, y estamos viendo los reflejos, la gasolina para arriba, la luz para arriba, o sea, nada va para abajo, y en ese sentido las cosas tienen que cambiar. O sea, tarde que temprano tienen que cambiar. Yo no me rindo, le tenemos que seguir para adelante. Raúl, y la posición. Bueno, y luego hacemos otro programa de la reforma energética. Yo creo que el tema de desarrollo económico es importante, pero tiene que haber candados. Yo tengo que lograr que este tema se discuta en tribuna, que pase de comisiones, que haya un dictamen, ya sea si la comisión por mayoría quiere que sea en sentido negativo, que sea en sentido negativo, pero tenemos que dar este debate y esta discusión y definir, como bien dijo Liliana, quiénes quieren este tema, quién está por legalizar y permitir de forma indiscriminada la fractura hidráulica y quiénes estamos en contra. Entonces yo tengo que lograr eso, porque al final de cuentas es la forma que la ciudadanía puede juzgar quién es quién y que no tengan pues máscaras o anonimato quienes desde el puesto público o del puesto empresarial están promoviendo este tipo de prácticas. Sí me preocupa lo confiados y lo seguros que están, y voy a poner un ejemplo práctico que viví. Además de esta prohibición del fracking a través de una iniciativa, he presentado otras dos iniciativas ambientales. Una para que la pintura no pueda tener plomo y otra para controlar la modificación genética de las semillas. Cuando presenté estas dos, luego vinieron al cabildeo a plantear, oye, en el caso de plomo me dijeron, no, qué bueno que la presentaste, creo que hay que poner estos candados más atrás a mejorarla. En el caso de Estamos hablando de corporaciones. Sí, de corporaciones. Las semillas, no hombre, son la maravilla, tú no entiendes, el desarrollo de población, no quiero comentar el tema. En este caso la presenté y nadie se sintió ni siquiera lo más mínimo amenazado. Por eso mi reto, y lo tengo que lograr, todavía queda un año y fracción, es que este tema suba a la tribuna y que demos la cara y que definamos quién está por qué postura. Y yo creo que ante el escrutinio público, yo creo que es un tema que sí podemos legislarlo y acotarlo lo más posible para garantizar la integridad humana. Sí, tal parece que no necesitan ni siquiera convencer a alguien. Parece que ya sienten que está todo arreglado. Y eso debe preocuparnos a todos los habitantes en específico de Nuevo León, pero de todo México, porque efectivamente no se toman la molestia ni siquiera de discutirlo. Y estamos en un problema de escalas, que la única manera de remontar esa desigualdad, esa inequidad política, pues es estar ahí, es representar nuestra propia indignación, es hacer las llamadas como lo hicimos en Levadura para que vengan a discutir, para que vengan y no rendirnos, porque al final pues es nuestras posibilidades, nuestras armas, digamos, pues es la inteligencia, la razón y el gusto y el deseo de estar mejor. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Ojalá no sea la última ocasión. Miguel Martínez es el titular de este programa. Yo le agradezco que me haya permitido el día de hoy poder platicar con ustedes de este tema. Y muchas gracias. Esto fue Levadura.